Reporte 100. Tengo en el teléfono a Manuel Guadarrama, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días al auditorio. ¿Qué significa este dato? Que Sonora tiene 43% de la variación entre lo presupuestado y lo ejercido. Mira, esta variación a la que mencionas se refiere precisamente a que, como próximamente lo estarán haciendo los legisladores de Sonora, aprobarán el presupuesto de egresos, en el cual pues establecen ahí los montos y las prioridades de gasto que tendría que tener el Estado el siguiente año. Sí. Y lo que nosotros analizamos es precisamente esta diferencia que hubo el año pasado entre ese presupuesto que aprobaron los legisladores y lo que efectivamente se termina gastando. Es decir, del dicho al hecho, pues hay muchos millones de por medio, y lo que vemos precisamente es que Sonora presenta la tercera variación más importante a nivel nacional. Quiere decir que está fuera de los parámetros aceptables de variación, este porcentaje que mencionabas de 15%, en el cual pues justamente este 43% de variación de Sonora está muy por arriba de este 15% aceptable para hablar de un presupuesto global de cerca ya de los 100,000 millones de pesos. Sí, ahora Manuel, ¿qué significa esto? Que el Congreso del Estado en 2016 para el ejercicio fiscal 2017 presupuestó una cantidad mucho menor de lo que realmente le ingresó al Estado y de lo que realmente gastó. Así es, en efecto, existe ya una arquitectura presupuestaria que han detectado los estados, que ya encontraron esta fórmula que les funciona, en el cual pues precisamente subestiman los ingresos, es decir, si dicen que van a recibir 100 pesos, terminan recibiendo 150, estos 50 pesos pues prácticamente son ingresos excedentes, y esto les permite tener un buen margen ahí de discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas. Es decir, que los recursos que se exceden a lo presupuestado tienen manga ancha para manejarlos, o de alguna manera están etiquetados o están asegurados para ciertas partidas, o hay discrecionalidad por parte de los poderes ejecutivos para ejercerlo. Sí, aún existe una discrecionalidad que permite precisamente destinar este tipo de recursos, muchas veces no a temas prioritarios como puede ser educación, salud, seguridad o justicia, que permite todavía destinar un porcentaje de estos ingresos excedentes a gasto corriente, a gasto burocrático, que tiene que ver precisamente con el funcionamiento de las oficinas gubernamentales, de los sueldos y salarios, de temas como pagar la gasolina de funcionarios públicos, viáticos, artículos de oficina, todo esto que implica el funcionamiento del gobierno. Desafortunadamente sí existe todavía temas de discrecionalidad. Cada vez se han ido cerrando más estos espacios. Ya existe regulación a nivel nacional que precisamente prohíbe que no se destine más de un porcentaje específico a este tema de gasto corriente. Sí, ¿cómo le tienen que hacer los gobiernos estatales y los congresos para presupuestar bajo la realidad, en la realidad, para no subestimar los ingresos a fin de que haya un porcentaje más amplio de dinero discrecional para gastar? Mira, precisamente tendría que hacerse el ejercicio de cuáles fueron las necesidades que se tuvieron el año anterior, es decir, por ejemplo, ahorita que se va a aprobar para 2020, pues cuáles fueron los ingresos que se obtuvieron este año, cuáles son las necesidades del Estado, las prioridades que deberían de estar alineadas en el presupuesto con los deseos y exigencias de la ciudadanía, y precisamente considerar también cuál ha sido el desempeño de algunos programas. Muchas veces se nos olvida la evaluación de los programas sociales, que es muy importante para saber si el gasto público está siendo efectivo, se está ayudando a disminuir desigualdades. Entonces precisamente se tendría que estar ligando estos resultados, este tema de desempeño, con la asignación de recursos para el siguiente año. Si tienes el dato, Manuel Guadarrama, coordinador de proyectos del IMCO, de cuánto se presupuestó en 2017 para Sonora y cuánto finalmente se gastó, y por qué da esta cifra de 43% de variación entre lo presupuestado y lo gastado.
Mira, fue el año 2018, que es el año que analizamos. 2018. Sí, exactamente. Y en un inicio se habían presupuestado 64,000 millones de pesos en el tema de gasto público para Sonora, y se terminan gastando 91,000 millones de pesos. Sí. Es decir, esta variación de 43% a la que hacíamos referencia, que implica 27,000 millones de pesos adicionales a lo que originalmente se planeaba. En 2018, entonces, 64,000 se presupuestó y se gastaron 91,000 millones. El excedente de los 64 a los 91,000 millones, ¿de dónde salió? ¿Fueron ingresos propios? ¿Fueron recursos federales? ¿Fueron recursos extraordinarios que el gobierno federal le dio al Estado? ¿Se puede saber de dónde salió el dinero extra? Sí, mira, digamos, estos ingresos excedentes pueden venir de distintas fuentes. Sí. Como bien mencionabas, puede ser de que se obtuvo una mayor recaudación, que se obtuvieron mejores aprovechamientos, un manejo responsable. Sin embargo, en el caso de Sonora, estos ingresos excedentes, de estos 27, que es la diferencia, 21 correspondían a contratación de deuda. Es decir, los ingresos excedentes está haciendo gracias a la contratación de deuda pública, y ahí podemos tener precisamente un problema si se sigue haciendo este mecanismo en los siguientes años. Ahora, en este paquete económico 2020, el gobierno del estado está proponiendo al Congreso local la contratación de un crédito a largo plazo de 1,300 millones de pesos, bajo la justificación de que el gobierno federal pues no le va a transferir recursos a Sonora como los que estaba solicitando, y que para compensar la falta de recursos federales se requerirá pues contratar deuda. ¿Qué tanta tendencia hay a lo largo de los años en los presupuestos en donde pues se presupuesta una cantidad y se gasta una finalmente? ¿Y qué tanto se justificaría en esa lógica que se contrate un crédito si finalmente pues se terminan recaudando más de lo que presupuestaron? Mira, digamos, en este sentido, los estados sí han manifestado que pues los recursos que vienen de parte de la Federación no son suficientes. Sin embargo, lo que vemos es que prácticamente en términos reales quedan igual estas transferencias federales hacia las entidades federativas y los municipios, es decir, tampoco es que vayan a recibir menos recursos, y precisamente pues una tendencia que se está generalizando en buena parte, sobre todo también de los estados del norte de la República, es acudir nuevamente al tema de financiamiento de deuda, que pues ya en alguna ocasión ha puesto en algunos problemas graves las finanzas de entidades federativas. En este sentido, digamos, la recomendación del IMCO es que antes de acudir a un tema de financiamiento, primero es necesario precisamente reestructurar la que ya se tiene y establecer mejores condiciones de contratación, pero no solamente eso, encontramos también en este estudio un tema bastante preocupante, que es, existen 18 facultades impositivas a nivel estatal, a nivel de las entidades federativas, es decir, existen 18 tipos de impuestos, y de estos 18 tipos de impuestos las entidades solamente están aprovechando 6. Es decir, existe un potencial precisamente de que los estados no dependan exclusivamente de estas transferencias federales, de estos recursos que envía la federación, sino que los propios estados sean los que generen sus ingresos, y pues esto precisamente les permitiría una mayor autonomía financiera, una mejor planeación, y evidentemente pues que se puedan atender todas las necesidades del Estado. Manuel Guadarrama, muchas gracias por tomar esta llamada y por compartirnos esta información. El estudio completo del IMCO, ¿dónde lo podemos encontrar? Gracias, Juan Carlos. Toda la información se puede consultar en la página del IMCO, que es www.imco.org.mx. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta pronto. Reporte 100.